Saludo, Dios le bendiga. Bienvenido a Creer. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y para mí es todo un placer el poder compartir con ustedes. Hoy nosotros vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Estaremos hablando sobre cómo vencer las tentaciones. Antes de nosotros entrar en este tema, queremos invitarle a todos y a todas a que se suscriban en nuestro canal, que nos regalen un me gusta, que le den la campanita para recibir notificaciones de cada uno de los videos o enseñanzas que nosotros estemos agregando. A la vez, dejen sus comentarios y compartan. Antes de nosotros entrar a este estudio, queremos hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque somos tu creación, tus hijos, tu reino. Ayúdanos a ser obedientes, a aprender de ti cada día, a no desmayar, a no permitir que las tentaciones nos venzan, más bien salir airoso en tu nombre, para que en el nombre de Jesús, tu Dios, sea glorificado. Amén. ¿Cómo vencer las tentaciones? Si uno se pregunta qué es una tentación, podríamos definirla como ciertas debilidades que nosotros poseemos para desobedecer algunas partes de los estatutos de Dios. Esas debilidades son cosas llamativas hacia nuestra carne, asuntos que están relacionados con el placer. Y decimos con el placer, porque toda tentación está encarnada al placer. Es difícil que una persona sea tentada con algo que no le cause placer. De ninguna manera. Solo aquellas cosas que no causan placer a nosotros nos tientan. Por ejemplo, hay personas que son tentadas con el liderazgo, o mejor dicho, con el señorío. Hay gente que le encanta ser señor, ser amo, ser dueño, mandar. Y en ese sentido, hace lo que sea necesario para ocupar puestos que él considera importantes. También hay personas que son débiles hacia el sexo o relaciones sexuales. En ese sentido, hombres y mujeres son atraídos. De igual manera, otros son atraídos por el dinero o por otras cosas. E incluso hay personas que son tentadas o tentados hacia la mentira, hacia el chisme, entre otras cosas. Lo cierto es que toda tentación procura hacernos caer de la gracia de Dios. Toda tentación busca debilitar nuestra relación con Dios. Y mayormente las tentaciones siempre llegan en esos momentos cuando nosotros nos sentimos débiles. Por ejemplo, te puede llegar una tentación en tu matrimonio cuando hay debilidades en el matrimonio. Por ejemplo, el hombre o la mujer tienen un problema o tuvieron una discusión y se acerca una joven o un joven hacia uno de ellos y le dice: tú no mereces tener un esposo o una esposa como esa. Una persona con la que tú no te llevas bien, con la que tú no puedes ser feliz. En cambio, yo te puedo producir eso que tú necesitas. De esa manera podemos nosotros ser tentados. Y Satanás, que dice Pablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, aprovecha esos momentos de debilidades para tentarnos. Recordemos que Él no es omnisapiente, Él no lo sabe todo, Él no sabe lo que yo pienso. En cambio, sí está estudiando mi comportamiento, mi carácter ante Dios. Y dije un hombre importante, dije Satanás. Hay personas que piensan que Dios tienta, sin embargo, la Biblia identifica que el tentador es Satanás. En Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Amén. Considérese esto. Dios no es el tentador. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que tú te alejes de él, bajo ninguna condición. Dios no procura que tú te conviertas en un pecador o una pecadora, bajo ninguna condición. Dios como Padre quiere mantenerte cerca porque Dios te ama. En cambio, el tentador es Satanás. Y esto lo podemos nosotros ver en Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante. En Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Considérese que a Satanás aquí se le denomina el tentador. Tomando la palabra Satanás, una palabra que se lee Satán, que significa adversario. Por lo tanto, Satanás es nuestro adversario, pero es un adversario que se viste de una bonita oveja, como un buen amigo que procura dar soluciones a nuestros problemas. Lógicamente, produce soluciones en la desobediencia a Dios. Eso se ve en Génesis capítulo 3, donde Satanás parece ser un buen amigo dándole consejo a Eva, diciéndole que si comía del árbol iba a ser semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva vio con codicia el fruto que Dios le había prohibido y le creyó a Satanás, porque Satanás puede convencer con sus mentiras. En cambio, vemos que incluso al mismo Hijo de Dios, Satanás se le acerca procurando que éste desobedezca a su propia naturaleza. En cambio, Jesús, ¿verdad?, estaba listo para vencer. Por lo tanto, podemos decir que el tentador es Satanás. Amado hermano y amiga, considera que Satanás es nuestro enemigo. Y aunque parezca bueno, lo que parece ser bueno es malo. Por eso es que nosotros los cristianos no a todo le podemos llamar bendición. Si notan en el libro de Mateo 4:3, Satanás parece que quiere quitarle el hambre a Jesús. Pero ¿de qué manera quiere ayudarlo? Haciendo cosas que no son necesarias hacerla. En el libro de Lucas capítulo 17, versículo 1, la Biblia dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no venga tropiezo, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Uno podría hacer una comparación con la palabra tropiezo y tentación. La palabra aquí tropiezo es sinónimo de obstáculo. Satanás utiliza a cristianos y a cristianas para que sean obstáculo en tu crecimiento, obstáculo en tu fe, obstáculo en tu matrimonio, obstáculo en tu economía, obstáculo en tus emociones, entre otras cosas. Es triste dejarse utilizar por Satanás. Así es. Satanás puede utilizar el ser humano para que uno tropiece en tentaciones. Así utilizó incluso a una serpiente para hacer tropezar a Eva de la voluntad de Dios. Quiso hacerlo con Pedro en cierta ocasión. Y Jesús, en su sabiduría, le dijo: apártate de mí, Satanás. De esa manera nosotros notamos que es prácticamente imposible que no seamos tentados. Que es prácticamente imposible que Satanás no utilice a alguien, e incluso de nuestra propia familia, para que caigamos en su trampa. Pero es posible vencer las tentaciones. Es posible salir airoso, triunfador o exitoso de esta. La pregunta sería: ¿de qué manera seremos nosotros triunfadores?
Porque a veces la tentación es tan grande que pensamos que no podemos salir de ella. Quizá usted, amado amigo o amiga, estás viviendo en una situación pecaminosa en la cual cree que es imposible superarla. Escucha lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Dios no nos deja solo. Dios reconoce que Satanás está siempre disponible para hacernos caer. E incluso Dios sabe que somos personas débiles, que nosotros solemos debilitarnos cuando vemos ciertas cosas que producen pasiones en nuestras vidas. Por lo tanto, el problema que te ha sobrevenido no es un problema extraterrestre, es un problema humano, es un problema común entre los seres humanos. Quiero que sepas que puedes vencer, porque si Dios permitió que llegara a tu vida, y escucha lo que dijo, permitió. Así es, Dios está al tanto de las dificultades que estás atravesando, del pecado e incluso que puedes caer. Dios está al tanto de las altimañas de Satanás. Y si Él lo permite, es porque Él sabe que tú puedes triunfar. Dios está contigo, y así como permitió que llegara la tentación, también te dará la fuerza, la sabiduría para poder vencerla. Pues Dios es un Dios bueno, es un Padre que te ama, que no permitirá que llegue a tu vida una tentación que no puedas soportar. Quizás piensa que no puedes, y es la actitud que Satanás quiere crear en ti. Quiero que sepas que puedes vencer, así como José pudo vencer la tentación cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo. Usted puede vencer también la tentación. Usted puede también vencer la tentación. ¿Cómo Dios produce salida? Lo primero es que usted y yo tenemos que someternos a Dios. Debemos de aprender a ser fuerte, a resistir. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay que entonces resistir a Satanás. Pero ¿cómo podrás saber o cómo resistir a Satanás sin saber que es Satanás que te está atacando? Es muy fácil. Cuando algo está involucrado en cosas que a Dios no le agrada, pues no viene de Dios. Todo lo que Dios da es agradable y es perfecto. Considere que cuando Satanás llega a la casa hay que resistirlo. La palabra resistencia involucra un grado de fortaleza. En ese caso, en el libro de Josué, en el versículo 7, Jehová le dice a Josué que debe de ser valiente, pero también él debe de esforzarse, ser valiente y no apartar de su boca los estatutos de Dios. La manera de resistir a Satanás es manteniendo la palabra de Dios en nosotros. Es resistir peleando con la palabra, así como Satanás quiso distorsionar la palabra de Dios en Jesús para convencerlo de una mentira enseñada por él. Jesús conocía la verdad de una manera correcta, alineada a los pensamientos de Dios, y pudo resistir porque él respondió con la misma palabra de Dios. Para poder nosotros resistir al Satanás, tenemos que someternos a la palabra de Dios. No podemos esforzarnos y no hay valentía en aquellos que nos resisten.
Resistencia significa que aunque algo produzca dolor, nosotros nos mantenemos firmes por nuestras convicciones. Al mismo tiempo, hay que ser sabio. En el libro de Mateo capítulo 5, versículos 29 al 31 dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo vaya al infierno. Consideremos, amados hermanos y hermanas, que hay que ser sabio. La palabra aquí, sacar ojo, cortar, no significa, o su significado no es literal, sino simbólico. Veamos pues, ¿qué es lo que Satanás está utilizando? ¿Cuál es la carnada que Satanás está utilizando para hacerme caer? Pues es la televisión. Pues sáquela, deje de verla, véndela. Es mejor tener una casa sin televisor, pero con una buena relación con Dios, que una con televisor que me hace pecar. Bien, ¿qué es lo que me está haciendo pecar? Una amiga. Pues apártate de ella. Apártese de todos aquellos que están provocando en ti desobediencia. El internet, las redes sociales, aléjese de eso. Pues si usted tiene problema porque el Facebook le está haciendo caer, pues salga de Facebook, anule esa membresía. Pues es mejor llegar al cielo sin Facebook que ir al infierno con él. Amados hermanos, seamos sabios. Es la advertencia que nos está dando la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 también nos da una alternativa poderosa para nosotros poder vencer las tentaciones. Dice la palabra: todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pues debemos nosotros nutrirnos con la palabra de Dios. Pues nosotros no podemos vencer las tentaciones si la palabra de Dios no está en nosotros. La palabra de Dios dice que es útil para enseñarnos. ¿Para enseñarnos a qué? Para enseñarnos a ser fuerte, para enseñarnos la misma voluntad de Dios y para ayudarnos a reconocer cuando algo no viene de Dios. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, esto nos involucra a nosotros a mantenernos estudiando la palabra de Dios para poder vencer las tentaciones, para poder corregir lo que Satanás nos está enseñando mal. Y por último, para poder vencer las tentaciones, debemos de orar. Un cristiano que no ora, una cristiana que no ora, está propensa a caer porque espiritualmente está débil. En Mateo capítulo 26, versículo 41 enseña: velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Muy importante. Es decir, para que la tentación no haga de nosotros hogar. La tentación puede presentarse, pero nosotros no tenemos que entrar en ella. Podemos tener la fortaleza de corregir ciertas deficiencias espirituales para poder vencer las tentaciones. E incluso reconocimiento. Cuando oro digo: Señor, tú sabes que soy débil en esta área. Y en este momento te pido fortaleza para no caer en esta tentación. Quiero serte fiel. Amado hermano y amigo, es imposible que nosotros no estemos expuestos a tentaciones, pero es posible vencer las tentaciones. Y para vencerla, tenemos nosotros que someternos a Dios. Tenemos nosotros que estudiar las Sagradas Escrituras. Tenemos que mantenernos en comunión unos con otros. Tenemos que mantenernos en comunión con la palabra de Dios y en la oración. Esperamos que este sermón, que este estudio, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Permíteme orar por ti. Sí.
Señor, en este momento ponemos en tus manos a esos amigos y amigas que están envueltos en ciertas tentaciones. Tú sabes, oh Dios, sus situaciones. Pero oramos, Padre, para que tu palabra inspirada en su vida ocupe un espacio importante y sea un repelente para todo aquello que produzca pecado. Que el cristiano y la cristiana se mantengan de pie ante ti, su frente en alto, su fe en alto, oh Dios. Fortalece su alma, fortalece su espíritu y permite, oh Dios, que como hijos e hijas seamos todos triunfadores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hermosísima enseñanza. Ciertamente estoy muy contento, estamos contentos de su grata compañía, esperando que pueda usted compartir esto con otras personas que usted entiende que puede ser de bendición. Si usted todavía no se ha suscrito, una manera hermosa de bendecirnos es suscribiéndose en nuestro canal, regalándonos un me gusta, dándole a campanita para recibir las notificaciones y dejando su comentario. Soy Juan de León Gutiérrez. Y para mí ha sido todo un placer. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bye.